Buenas noches a todos. A nombre de Cronopios Librería, queremos agradecer al Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y al autor Eduardo González Viaña por permitir que esta nueva presentación se haga desde Tacna. Para ello hemos invitado a escritores de gran valía para que comenten el largo camino de Castilla. Gracias a todos por conectarse y ser parte del universo literario de uno de los escritores más importantes del habla hispana. Bienvenidos. Soy Freddy Gambetta, cronista, periodista cultural y escribidor de versos, y desde Tacna agradezco infinitamente la gentileza de mi amigo Eduardo González Viaña para formar un panel en el cual presentaremos el libro El largo camino de Castilla, la novela El Bicentenario de tan notable escritor. A Eduardo González Viaña lo conocí en Tacna en la década de los 70. Recorríamos la Alameda Bolognesi conversando sobre la historia de esta ciudad dos veces peruana, sobre su literatura, sobre sus hechos importantes, sobre su largo cautiverio, etc. Lo perdí de vista. Él viajó al extranjero, vivió largos años allá, como se sabe, pero nunca perdimos el contacto con su obra, ¿no?, tan valiosa. Ahora y en esta ocasión estoy reunido en este panel con una distinguida crítica literaria, una estudiosa de la literatura y con un novelista. Por lo tanto, yo poco tendría que decir, no soy un especialista en crítica, aunque sea un buen lector. Sin embargo, sí, como tacneño, me agrada muchísimo que Eduardo haya tomado una parte importantísima de la vida del joven Castilla, ¿no?, desde aquella etapa de su vida en 1817, cuando es apresado por los patriotas de San Martín en la batalla de Chacabuco. Luego parte a Buenos Aires, después al Brasil, y ese recorrido desde el Brasil, pasando por el Mato Grosso, etcétera, hasta llegar a Lima, es lo que Eduardo relata con tanta brillantez. Bueno, después viene todo lo demás de Castilla, como ustedes saben, su presencia en la batalla de Ayacucho, tan valiosa, ya integrando las fuerzas patriotas, y unos años más tarde, como dice Basadre, todos tenemos luces y sombras, y la sombra de Castilla sería haber integrado, en mi concepto, repito, la alianza peruano-chilena que derrotó a la alianza peruano-boliviana en la batalla de Yungay, culminando así con la Confederación Peruano-Boliviana, que iba a tener a Tacna como su capital. Después, en 1842, Castilla en Tacna vino a descansar con su esposa inclusive. No obstante, aquí ya existían las noticias, llegaban las noticias de que Vidal había tomado el poder, Torrico también, había una anarquía tremenda, teníamos dos presidentes, y los tacneños invitan a Castilla para que los lidere e iniciar una lucha por la recuperación de la Constitución y la ley. Bueno, Castilla en 1842, efectivamente, en la batalla del Intiorco aquí en Tacna, vence a la Fuente, ¿no?, que además era tarapaqueño como él y representante de Vidal. Acá hay un detalle por el cual es importante mi intervención. Castilla, a los 15 días de esa batalla, se acerca a
efigie de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Tacna y que hoy día está en el altar mayor de la catedral, y le entrega el bando de mariscala de la Constitución, mariscala de la ley. Además, después de varios años, después de culminada toda esa larga carrera de Castilla hacia el poder, ¿no?, y de haber pasado por todas las batallas que libró para llegar a él, e ingresando con elecciones, Castilla entrega a Tacna varios recuerdos que aún se conservan en la Catedral de Tacna. Bueno, venía un gran pabellón con unos círculos bordados en oro y plata, en el cual estaban todas las batallas que él había librado entre 1843 y 1844, como la de San Antonio, la de Arica, la de Poconchili, la de Alto del Carmen, ¿no? En todas esas, en esos símbolos, ¿no?, siempre presente Tacna y siempre presente la Virgen del Rosario. Entonces, pues, queridos amigos, hay mucho por escribir sobre esta vida valiosa de este militar peruano, ¿no?, que murió en Tibiliche, que curioso también ya en su tierra otra vez, ¿no?, y que en su agonía dijo: dadme unos días más de vida y haré la felicidad de mi patria. Yo soy de los que creen que si Castilla hubiera vivido más tiempo, no hubiéramos sufrido la afrenta de la guerra con Chile, ¿no?, la derrota con Chile. Bueno, eso ya escritores, novelistas, cuentistas, ¿no?, hurgarán seguramente, estarán inspirados por esta maravillosa obra de Eduardo González Viaña, ¿no?, que ha sido nombrada la novela del Bicentenario, y allí tiene un material pues enorme para resaltar la figura brillante de este gran mariscal del Perú. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, quiero manifestar mi gratitud a Eduardo González Viaña, porque me une a él no solo un lazo de admiración por su labor de escritor, sino también su sentido profundamente humano, ¿no? Y agradezco que también tengamos un lazo de amistad. En segundo lugar, agradezco a la Universidad César Vallejo por haberme invitado a participar en esta ocasión, compartiendo algunas reflexiones a partir de mi lectura de este libro que estamos presentando, El largo camino de Castilla. Yendo específicamente al libro, el autor lo divide en tres partes. La primera y la tercera parte, que son los que abrazan al libro, van a situarse en un tiempo que llamaría yo en la ficción el tiempo del presente, en el cual Castilla está viajando en Tibiliche en este acto de sublevación contra el presidente Manuel Prado, y va a terminar falleciendo montado en el lomo del caballo, ¿no? Sus seguidores van a tratar de silenciar, mantener oculto la noticia de la muerte de Castilla, justamente para que no se dé la derrota de esta sublevación contra Prado, ¿no? Y él va a tratar de hacerlo conocer a los demás. Este libro maneja en esta primera y tercera parte mayores referencias reales, históricas. La segunda parte es un tiempo en el que la fantasía llega a su grado máximo, hay una hipérbole de lo fantástico, y es precisamente para explicar el tránsito no solo que Castilla va a hacer desde Brasil para retornar al Perú durante 7 meses, sino que también va a mostrar un cambio, una transfiguración a nivel de sus concepciones personales, ¿no? Como técnica narrativa, son 3 aspectos que voy a destacar en el libro. Y el primero de ellos es esta interlocución que el autor hace entre los dos tiempos, ¿no? Un tiempo que podríamos llamar el tiempo lineal y objetivo, o lo que algunos llaman también la verdad literal, que son las referencias históricas reales, y un segundo tiempo, que es un tiempo de la ficción o tiempo fantástico, que también en mi caso preferiría llamar el tiempo metafórico,
o la verdad literaria. En el primer tiempo, que es el de las referencias históricas, resalta la figura del personaje histórico que es el protagonista del libro, Ramón Castilla, y cómo de ser soldado realista se va a convertir en un soldado patriota. Aquí se va a narrar cómo él pierde en la batalla de Chacabuco, cómo son tomados prisioneros estos soldados realistas y trasladados a Argentina, donde él va a conocer a Isabel Pueyrredón, quien se va a convertir en su primera amada, pero también en el elemento que inserta en él este germen del concepto de nación que posteriormente va a dar frutos. Aquí él logra escapar de esta prisión, ayudado por un grupo de masones, llega a Brasil, y de Brasil se tiene que trasladar por la selva, atravesando Mato Grosso, va a llegar a la selva de Bolivia va a llegar a Puno, de Puno va a Cusco, de Cusco a Huamanga, de Huamanga a Lima, para reincorporarse en el ejército realista, porque él consideraba que debía lealtad a la corona. Hay referencias muy vagas a sus acciones como presidente, ya creo que todos las conocemos. Básicamente se va a narrar sus enfrentamientos con Vivanco en el año 1840, pero sobre todo con Prado en el año 1864, ¿no? Digamos que aquí lo real también es ese viaje que él va a desarrollar en compañía de Francisco Cacho y que le va a permitir al autor, a través de este testimonio, reconstruir todo este viaje. Otro de los personajes en la vida afectiva de Castilla va a ser su esposa, Francisca Díez Canseco, quien va a tratar de respetar el deseo de su esposo, que sea no dar a conocer su muerte, ¿no? Si él prefería mantener en anonimato su muerte, ¿quién era ella para desobedecer ese deseo, ¿no? El espacio de la ficción, esta verdad literaria de la que comenté antes, corresponde básicamente a esta idea de acostumbramiento a la muerte, ¿no? Ya Castilla ha fallecido, pero tiene que acostumbrarse a la idea de que está muerto y tiene que ir interactuando con esta relación entre él y este espacio que se le va aperturando. No es un espacio necesariamente localizado como este espacio conocido, sino ya es un lugar que va más allá, incluso en el tiempo, porque le va a permitir retroceder, hurgar en su pasado, para llegar específicamente a este momento del viaje en el que sale de Buenos Aires para llegar a la selva brasileña y desde allí tratar de reincorporarse al ejército realista en Perú, ¿no? Ese viaje va a estar cargado de elementos fantásticos, ¿no? Se va a encontrar con poblaciones desoladas, con personajes que están muertos y que se descubre precisamente esta naturaleza fantasmagórica, posteriormente haberse encontrado con ellos. Puede haberse encontrado también con personas hechas de piedra o de repente con un personaje que se va transfigurando constantemente a lo largo del libro, que es la figura de Caín, uno de los bandeirantes que representa este lado salvaje de este grupo considerado esta mano operaria de la corona, que capturaba a los afroamericanos para convertirlos en esclavos y asolaba también las poblaciones indígenas para llevarlos a trabajar a las minas. Es eso exactamente lo que representa este tránsito, este espacio ficticio, que es precisamente la relación de la persona con su sociedad. No solo nos va a servir para entender cómo él asume estos conceptos que posteriormente lo van a llevar a ejercer acciones específicas cuando él ya es presidente, como la abolición de los esclavos o la defensa de las comunidades indígenas, sino que también sirve para retratar a la sociedad de ese entonces, una sociedad donde la monarquía arrebasaba completamente los derechos de las personas, donde imponía su voluntad, también amparándose en la idea de la religión, ¿no? Por eso los discursos que aparecen en el libro son bastante importantes. Hay un diálogo también con la Biblia, porque aparecen distintos fragmentos reconstruyéndose o protagonistas también de la Biblia, como la misma figura de Caín, para retratar esta lucha de hermano a hermano que tenemos nosotros entre los hombres, ¿no?
Esta intertextualidad en el libro se enriquece también con la figura a veces de Romualdo, que se convierte en uno de los testigos de el ajusticiamiento contra Tupac Amaru, y que después va a servir para la construcción de su poema. Aparece también algún poema de César Vallejo, como es el poema Masa, ¿no? Que se reconstruye también en este hombre que está muerto y que se abraza al primer hombre que lo ayuda. Entonces hay bastantes referencias, no solo literarias, sino también históricas en el libro. El segundo aspecto importante que yo quisiera resaltar en el libro es esta articulación que hay entre el espacio y el tiempo, ¿no? Y que va a servir para la construcción de 4 momentos importantes. El primer momento para mí, que yo llamo el momento inicial, es aquel en el que Castilla está viajando por Tibiliche en el lomo de un caballo, ¿no? Ese es el momento en el que se va a retratar lo objetivo, ¿no? Lo real, que es la sublevación contra Prado, el año 1867. El segundo momento es un momento de quiebre, es un momento de instauración, ¿no? Porque va a construir una nueva realidad. Transgrede, sí, pero es para construir un nuevo espacio. Este momento oportuno está marcado por la muerte, ¿no? Llega la muerte y encuentra a Castilla montado sobre el caballo, y él va a seguir ese tránsito durante todo un trayecto hasta que el mismo caballo se da cuenta que Castilla ha muerto y ya no sabe en una encrucijada hacia qué camino seguir, porque no recibe las órdenes de su jinete, ¿no? También en el libro, aprovechando esto, hay una conexión muy marcada entre Castilla y los caballos. El tercer momento en el libro, para mí, es la activación de esta memoria histórica a partir de la muerte. Ese es un momento importante porque no es una memoria necesariamente que corresponda a acontecimientos estrictamente reales. No es esta memoria colectiva que todos conservamos, sino llamo memoria histórica con el concepto que Nietzsche hacía de que es esta reconstrucción a partir de nuestra memoria para entender la historia con un sentido utilitario, con una finalidad, que podría ser incluso la recuperación de acontecimientos reales, como también la inserción de elementos fantásticos o metafóricos, como sucede en el libro, y que sirven para explicar no solo el concepto de nación, sino también este cambio que se da en Castilla de ser realista a patriota, ¿no? Ese es el tercer momento. Y el cuarto momento es esta modificación en el espacio, ¿no? Porque se pasa de lo objetivo a lo ficticio, a lo mágico, a lo subjetivo, ¿no? Estos son entonces para mí los 4 momentos en los cuales el libro se articula. El momento inicial, cuando Castilla está viajando sobre el lomo de un caballo. El momento oportuno en el que llega la muerte como una fractura, como un quiebre, y también como una instauración. El tercer momento, que es la activación de la memoria histórica, y el cuarto momento, que es la modificación del espacio, y que exige de nosotros como lectores este pacto con un compromiso mayor, porque el pacto del lector es entender que debemos suspender nuestro sentido de incredulidad, ¿no? Tenemos que entrar al libro creyendo que esa realidad que se nos está contando es posible, ¿no? A pesar que el personaje sea real y que estemos muy ligados a la historia porque conocemos sus acciones, tenemos que quebrar eso y entender que aquí vamos a entrar a un nuevo espacio, que es el espacio de la ficción, ¿no? Entonces suspendemos nuestro sentido de incredulidad. Quisiera culminar esta participación hablando sobre la metáfora del camino. El libro se titula El largo camino de Castilla, y es precisamente para entender la metáfora del caminante y del camino. Todos nosotros sabemos que representa la vida, el hombre y su andar en la vida, ¿no? Y es, sí, la vida de Castilla, y en el momento en el que él va a recuperar las acciones más importantes de su paso por esta tierra. Pero también es para mí la metáfora de la construcción de un concepto de nación. Porque Castilla tuvo que vivir todo esto, es como que ya estuviese predestinado a vivirlo, porque era todas estas experiencias que él va a atravesar, sobre todo durante su viaje de retorno al Perú, por las selvas, cuando uno de los acontecimientos más violentos que él puede ver es la matanza de los afroamericanos en el mercado de esclavos.
tiene que vivir todo esto para que él logre entender en su interior qué es lo injusto, qué es lo que tiene que cambiar, y también para que se construya su concepto de nación. Una nación libre de esclavitud, una nación con justicia social. Me gustaría leer para ustedes un fragmento que explica la dinámica del libro, que es a partir de la activación de esta memoria, pero que es esta memoria en la que lo objetivo y lo subjetivo se van articulando para la construcción de conceptos. Lo que queda de nosotros en la tumba no son corazones silenciosos, sino estanques profundos donde vive nuestra memoria. Se exhiben nuestras horas ganadas y perdidas, destellean nuestras luces oscuras, se muestran otra vez nuestras medianoches. Todo lo guardamos allí, y un buen tiempo vamos desgranando uno a uno nuestros recuerdos mientras nos vamos acostumbrando a la muerte. Es lo que Castilla va haciendo en el libro. Mientras se acostumbra a la idea de que está muerto y alcanza esta inmortalidad, tiene que ir hurgando en su memoria para entenderse a sí mismo, explicar a la sociedad de su época y dar a conocer su anhelo de una sociedad libre. Termino con esto. El hombre es de una misma raíz con el sueño, y explica esta atmósfera onírica que tiene el libro. Del sueño ha nacido y no debe olvidar que debe seguir soñando para ser hombre. Tienes que soñar todo el tiempo para comprender el canto de las aves y aceptar el consejo del agua y escuchar y ver a todos los que alguna vez estuvieron contigo, y también tienes que volar. Resalta este lenguaje poético del que todos hablan que tiene el autor, pero también esta característica del hombre que tiende hacia la imaginación. Volar, sí, volemos con este libro. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Freddy Gambetta, Gabriela Caballero, Willy González. Gracias a todos ustedes, queridos escritores de Tacna, porque este tenía que ser el lugar para presentar el largo camino de Castilla. Porque el largo camino de Castilla tiene que ser presentado en un baluarte de la patria, como es Tacna. Porque el largo camino de Castilla es el camino que sigue uno de nuestros mayores héroes para entender lo que es la patria. Quisiera hablar de él, quisiera hablar de lo que cuenta este libro. Esta es la edición norteamericana. Ramón Castilla se internó en las selvas del Mato Grosso. Tenía 20 años de edad. Atravesó la Amazonía. Recorrió a pie unos 11.000 kilómetros. Se trasladó en canoa, a pie, mula y a caballo. Lo atacaron las tercianas, pero se recuperó. Fue apresado en un quilombo, pero siguió caminando. Encontró en los caminos serpientes, hormigas, gigantes, arañas, anguilas eléctricas, mosquitos e incluso grupos hostiles de nativos. Y sin embargo, Ramón Castilla, quien con el cuento acababa de cumplir 21 años, continuó caminando. Pertenecía al ejército español desde los 15
y estaba caminando hacia el Perú para volver a unirse con sus compañeros, entre los cuales estaba su hermano. Y a pesar de todo ese camino, un día cambió de idea. Nacido en 1797 en Tarapacá, Castilla se enroló cuando apenas tenía 15 años en el ejército español. De esa manera, participó activamente en las campañas militares contra los patriotas chilenos. A los 20 años de edad, como oficial de escolta del brigadier español Casimiro Marcó del Ponto, cayó prisionero con él tras la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. En esos momentos se consagra la libertad de Chile y de Argentina. Todo el extremo sur del continente queda libre de la férula española, pero todavía había mucho camino que recorrer. Castilla es tomado prisionero y debe caminar toda la cintura más estrecha de América, desde Chacabuco hasta Buenos Aires. Prisionero allá, podía haberse quedado, como hicieron el resto de los españoles presos, unos 500, y podría haber vivido una especie de destierro. Aquellos españoles, la mayoría, o de los integrantes del ejército realista, o bien se casaron con argentinas, o bien se integraron al ejército libertador. Sin embargo, Castilla escapó. Se fue a Montevideo y de allí a Río de Janeiro. De allí planteó cruzar el bosque más enmarañado del mundo. Si no hubiera más que contarse de él, esta hazaña bastaría para justificar su vida. Y sin embargo, Castilla emprende esta hazaña cuando está dentro de él, sin resolverse, una duda. ¿Qué cosa es él? ¿Él debe pertenecer a los ejércitos realistas o a los ejércitos patriotas? ¿Él es un peruano? ¿Él pertenece a España? ¿A qué ley debe obedecer? ¿En qué momento de su largo camino Ramón Castilla tomó la decisión de asumir como suya la independencia de América? ¿En qué momento supo que los esclavos también son seres humanos? Y esto ocurrió cuando fue preso en un quilombo del Brasil, o en que es otro momento cuando atravesaba las misiones jesuitas en el Mato Grosso, descubrió que la causa de los indígenas y se dio cuenta de que allí, en las misiones jesuitas de Bolivia, conocería el verdadero problema de los indígenas, quienes al ser esclavizados y perseguidos para ser vendidos como esclavos por los traficantes de indios, se refugian en comunidades, en misiones que los jesuitas han diseñado como proyectos de felicidad colectiva, en los cuales no existe la propiedad privada, puesto que existe la propiedad de Dios. Allí Ramón Castilla va a conocer realmente que él es un peruano, que no es un español. Y ahora, así como yo ahora mismo, en ese momento me siento sumamente feliz y agradecido a la Universidad César Vallejo y a la ciudad de Tacna, porque en Tacna, donde sí se sabe lo que es ser peruano y donde sí se ha padecido por eso, se sabe lo que significa la patria. Y por eso me da una gran alegría
presentar El largo camino de Castilla.